El mensaje que quiero traer esta mañana para ustedes tiene un nombre tal vez un poco extraño, pero lo he titulado Lo que Jesús no tiene. Diga conmigo, lo que Jesús no tiene. Y tal vez usted se va a preguntar, pues ¿qué puede no tener Jesús? Si es el dueño de todas las cosas, ¿verdad? Si es el más grande, es el creador de todo, ¿qué puede hacerle falta a Jesús? Y quiero iniciar con una pregunta que me han hecho muchas personas a lo largo de nuestra vida pastoral y que yo misma me he hecho y sé que usted también se ha preguntado. Y me han dicho, pastora, ¿por qué Dios a veces responde a oraciones sencillas, a oraciones que parecen como tan superficiales, tan pequeñas, de cosas que nos parecen realmente vanas, si puede decirse, como un dedo torcido, como tal vez que la oreja aquí está un poquito deforme, como tal vez que tengo el dedito meñique del pie un poquito más largo? ¿Por qué Dios responde esas oraciones que nos parecen tan pequeñas, pero aquellas personas que están tal vez batallando con un cáncer, que están luchando con que uno de sus hijos está decidiendo un camino de adicción, ¿cierto? Que están batallando de pronto con una depresión profunda, que están batallando con su matrimonio que se está destruyendo? ¿Por qué Dios no responde a esas oraciones? ¿Cuántos se han preguntado eso? Y la respuesta es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero lo que sí puedo decirles esta mañana es que hay una verdad detrás de todo esto. Y es que Dios no está tan interesado en hacer algo para ti como está tan interesado en hacer algo en ti. Amén. Dios no está tan interesado en hacer algo para ti como está interesado en hacer algo en ti. Amén. Y a veces cuando Dios guarda silencio, esos momentos sentimos que estamos siendo abandonados por Dios, cuando lo que pasa es que estamos siendo procesados por Dios. Amén. No estamos siendo dejados a un lado por Dios, sino que Dios está haciendo un proceso en nosotros. Y lo que nosotros es que Dios nos sane, ¿cierto? Nuestras oraciones son: Dios, sáname, Dios, libérame, Dios, llévame a otro camino que no sea este de aflicción, Dios, quítame este sufrimiento, ¿cierto? Pero Dios realmente no está esperando transformar tus circunstancias, sino está esperando transformarte a ti en medio de las circunstancias. Y eso no es fácil, por supuesto que no. Y eso nos cuesta, claro que sí, pero ¿sabe por qué lo hace? Porque lo que Dios puede hacer para nosotros es temporal, pero lo que Dios puede hacer en nosotros es eterno. Lo que Dios puede hacer dentro de nosotros recibirá una recompensa eterna. Diga conmigo, una recompensa eterna. Amén. Si Dios resuelve tu problema, si Dios te quita esa aflicción por la que estás pasando, si Dios te mueve de esa circunstancia que ahora te parece difícil, puede que tú recibas un beneficio temporal en tu vida. Pero si Dios logra desarrollar en ti, en tu corazón, una virtud en tu carácter, si Dios logra desarrollar una virtud en tu vida, la recompensa que recibas será eterna. Amén. Y hay virtudes que tienen un alto precio, iglesia. Hay virtudes que reciben un aplauso gigante del cielo, que hace temblar los demonios. Hay virtudes que se desarrollan en el corazón, pero se desarrollan en las atmósferas del sufrimiento. ¿Cuántos lo saben?
Hay virtudes que no se desarrollan de otra manera, a menos de que tú y yo pasemos por un camino complicado. ¿Cuántos lo han experimentado? A veces cuando tú y yo estamos en la cima del éxito, cuando sentimos que la casa está bien, que el negocio está rodando bien, que las finanzas están bajo control, que mi matrimonio está bien, está estable, que mis hijos están bien, usted sí se ha dado cuenta que tendemos por naturaleza a alejarnos un poco de Dios. Pero a veces cuando estamos transitando por esos caminos oscuros y esos momentos difíciles, entonces ahí vienen los momentos más cercanos, más profundos, de más intimidad con nuestro Dios. ¿Cuántos han experimentado eso? Amén. Y quiero aclararle algo: no es que Dios cause en usted aflicciones, no es que Dios lo enferme a usted para que usted aprenda cosas. No, Dios no hace eso, porque Dios murió en una cruz para sanarte. Amén. Dios murió en una cruz para liberarte. Pero lo que sí hace Dios es usar las cosas que tú y yo vivimos para desarrollar en nosotros las más hermosas virtudes, para desarrollar en nuestro carácter las más preciosas virtudes. Amén. Dios no va a arrebatarnos la oportunidad de crecer temporalmente, en lo eterno, por tener un beneficio temporal. Amén. Y por eso quiero que me acompañe esta mañana a una parábola hermosa que hace tiempo no leía yo. Está en Mateo 13, verso 45 al 46. Son dos corticos versículos. Mateo 13, verso 45 y 46. ¿Ya lo tienen allí? Amén. En una versión se llama la perla de gran precio, y hay otras versiones que se llama el coleccionista de perlas. El coleccionista de perlas. Dice la palabra en el verso 45, sígame allí por favor. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que busca perlas finas, y habiendo hallado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Y la compró. Esta parábola nos describe la historia de un mercader, de un coleccionista de perlas que recorría mercado en mercado buscando perlas. Dice que de gran valor, preciosas, únicas en su naturaleza, valiosas. Y dice que de pronto llega a un mercado y encuentra una perla muy preciosa, diferente, hermosa, de gran precio. Y dice que este coleccionista estuvo dispuesto a venderlo todo. Diga conmigo, todo. A deshacerse de todo lo que tenía para comprar, para adquirir esa perla y hacerla suya. Amén. Y hay muchas interpretaciones de esta parábola y todas son correctas, pero hoy quiero llevarte por este camino. El coleccionista de perlas es Jesús. La perla de gran valor somos tú y yo. Jesús estuvo dispuesto a vender todo, a entregar todo, su reino, su posición, todo lo que tenía, su majestad, su belleza, para comprarte y por tenerte y por poseerte exclusivamente para Él. Amén. Vendió todo, entregó todo, lo dio todo para tenerte a ti y a mí. Y esa perla que puede ser tú y puedo ser yo, que puede ser tu vida y puede ser la mía, míreme acá, puede que embellezca un poquito más a Jesús. Tu vida, hermano, tu vida, amado, puede ser esa perla que embellezca a Jesús un poquito más. La manera como tú afrontas tus circunstancias, la manera como tú transitas en tu vida, la manera como tú
recibes esos desafíos, la manera como tú te mueves y recibes esas decepciones, esas traiciones, esas aflicciones, esos sufrimientos, esa manera puede ser una perla que embellezca a Jesús un poquito más, un poquito más. Y parece eso una locura, casi hasta una herejía, pensar que tú tienes algo o que yo tengo algo que pueda darle más belleza a aquel que es absolutamente hermoso, a aquel que es el deseado de las naciones. ¿Usted lo ha pensado? Aquel que por su majestad, dice la palabra, que ángeles constantemente están dando vuelta a su trono y le dicen: santo, santo, admirados por su belleza. Pero tú y yo tenemos algo que Jesús no tiene, y es la perla que podemos desarrollar internamente en nosotros, que puede embellecer a Jesús un poquito más. Amén. Y si la pregunta es que tú tienes una perla que puedes darle a Jesús, ¿cómo crecen o cómo se forman las perlas? ¿Alguien sabe aquí cómo se forman las perlas? Las perlas, estudiando un poquito de esto, las perlas no son piedras preciosas que crecen en las minas o que se dan en las minas, como las esmeraldas, como el diamante. Yo pensaba eso, pero las perlas no se dan así. Y si bien es cierto que hoy hacen muchas copias, ¿cierto? Y hay perlas artificiales, las perlas naturales se dan y crecen en un animal llamado ostra. ¿En un animal llamado qué? Ostra. Y este animal es un molusco que está recubierto por una concha que lo protege de cualquier cosa que le pueda hacer daño. Este molusco tiene la piel supremamente delicada, tan sensible, que hasta un grano de arena que entra en esa concha puede causarle una herida. ¿Escuchó esto? Cualquier cosa, un trozo de concha, un pequeño pedacito, un minúsculo granito de arena que se filtre por la concha puede causarle una herida mortal en su piel, porque es delicada, porque es muy frágil. Y entonces lo que hace en respuesta a este animal, este molusco, es empezar a producir una sustancia que se llama nácar. Diga conmigo, nácar. Ella produce esa sustancia, y esa sustancia empieza a crear capas, y crea capas, y capa tras capa va recubriendo ese pequeño grano de arena, hasta que de tantas capas que se forma, esto que intentó matarla, se forma ahora una perla. Y la ostra con ese nácar va cicatrizando y va recomponiendo de nuevo su cuerpo. Los estudiosos dicen que este proceso puede durar hasta 10 años. Diga conmigo, 10 años. 10 años la ostra produciendo ese nácar y recubriendo ese pequeño grano de arena. Y cuando abren la concha está la preciosa perla, que tiene un brillo y un valor tan alto por la manera como se forma. ¿Saben? La perla es el producto del dolor. La perla es el producto del sufrimiento, amados. La perla fue lo que se formó en medio de ese proceso de sanidad de un ser vivo. La perla es el testimonio de lo que ocurrió en la ostra mientras empezaba a sanar. Es el testimonio de cicatrización de un ser vivo. Amén. Aleluya. Y
aunque en muchas ocasiones tú y yo no entendamos el proceso por el que estamos pasando, tal vez las decepciones, tal vez las traiciones de personas y de personas cercanas, que esas son las que duelen, ¿verdad? Porque pues que a uno lo decepcione o lo ofenda a alguien en la calle, uno dice, me vale, igual ni te conozco. Pero aquellos que amamos, aquellos que están cerca al corazón, que te ofendan, eso sí que duele internamente. Pero hoy quiero decirte, y alguien aquí necesita esa palabra, y alguien allí en su casa necesita esa palabra, que aunque esos procesos no tengan sentido, hoy quiero decirte que tu dolor sí tiene sentido para Dios. Amén. Tu dolor tiene sentido para Dios. La manera en cómo tú afrontes esas decepciones, esas traiciones, esos dolores en el alma, esas cosas que nos duelen en el corazón, que tiene una piel también tan frágil, que se hiere con tanta facilidad. Esa manera puede desarrollar en ti una virtud que sea una perla que embellezca a Jesús un poquito más. Amén. Y siempre esas virtudes, estábamos hablando, que se desarrollan en atmósferas de dolor. Voy a preguntarte, ¿cómo desarrollamos la virtud del perdón? En una atmósfera de dolor donde alguien nos ofendió. ¿Cómo desarrollamos la virtud de la humildad? En una atmósfera de dolor donde el ego es humillado. ¿Cómo desarrollamos la virtud de la paciencia, iglesia? En la atmósfera del dolor, del sufrimiento, cuando las promesas que hemos recibido se tardan un poquito más. Así se desarrollan las virtudes. Amén. Las virtudes no se desarrollan cuando todo está perfecto. Cuando Dios te hace una promesa y dice, sabes, voy a darte esto, y tú al otro día te levantas y eso está ahí para ti, pues tú no desarrollaste paciencia, tú no desarrollaste fe, tú no desarrollaste esperanza. Pero cuando esa promesa se tarda un poquito más, entonces tú empiezas a caminar en otro tipo y a desarrollar y a permitir que esa virtud florezca en tu vida. Amén. Y esa perla es tan preciosa para Jesús. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué esa perla es tan preciosa para Jesús? Porque cuenta la historia de lo que tuviste que esperar para tu milagro. Esa perla es tan preciosa para Jesús porque cuenta de la fidelidad que tuviste y que no dudaste en el proceso mientras no veías nada. Esa perla cuenta la historia de que tuviste que perdonar a tanta gente cuando no querías hacerlo, cuando te ofendieron, cuando te hirieron, cuando te traicionaron, cuando las palabras a veces se quedan en el corazón dando vueltas y vueltas, ¿cierto? Pero esa perla cuenta el testimonio de que un día soltaste esa persona y la dejaste ir. Esa perla cuenta el testimonio de todos los fracasos que superamos, de todas las veces que entramos al cuarto, ¿cierto?, llorando, a decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué tiene que ser mi hijo y no el hijo de la vecina? ¿Por qué tiene que ser mi cuerpo el que viva esta enfermedad y no el cuerpo de alguien más? ¿Por qué tiene que ser mi casa la que yo no esté viendo en bendición, ¿cierto? Tal vez estoy atravesando un valle de escasez y no ves respuesta. Esa perla cuenta el testimonio de que mantuviste viva la fe en tu vida. Amén. Esa es la perla que cuenta la historia. Y cuando tú llegues al cielo, yo te pregunto esta mañana, ¿qué le vas a dar a Él? ¿Qué le vas a dar?
¿Sabes algo? Porque como seres, como hijos de Dios, a veces nos perdemos en lograr tantas cosas, en lograr cosas de afuera, lo que se ve afuera, la posición, tal vez el negocio. Quisiera tener mi casa, quisiera tener reconocimiento, quisiera que mi familia, y eso está bien, por supuesto que sí, pero Jesús está más interesado en lo que le puedas dar dentro de ti. ¿Qué le vas a dar? ¿Tu talento? Decirle: mira, Jesús, todo lo que hice, lo que conseguí mientras estuve en la tierra. Va a decirte: Él te dio ese talento. Tus logros, tus éxitos, las cosas que pudiste comprar, nada de eso se lo puedes dar porque Él te lo dio a ti. Pero si tú llegas al cielo y decirle: sabes, tengo algo para ti, Jesús. Y yo traje este cofre o esta cajita. En representación de tu vida. Y tú llegas al cielo y le dices: Señor, traje esto para ti. Esta es la perla que capa tras capa estuve formando durante toda mi vida. Capa tras capa está el testimonio de todos los fracasos que superé. De mientras el mundo se caía allá afuera, yo seguía creyendo en ti. Mientras otros me decían que yo no me iba a sanar, yo seguía esperando en ti sin dudar de tu bondad. Señor, aquí está la perla. Aquí está la perla, Señor. Es el testimonio de que te creí. Es el testimonio de que te amé. Es el testimonio de que fui fiel. Y sabe algo, no hay nada, se lo aseguro, no hay nada que pueda llenar más su vida y mi vida. Nada le puede dar más plenitud. Usted se va a dar cuenta. Si no, dígame, la gente que tiene hoy todo, los grandes artistas que tienen fama, reconocimiento, poder, aplausos, mujeres, dinero, y están vacíos por dentro. ¿Sabe por qué? Porque no hay nada que vaya a llenar tu espíritu y tu alma como si Jesús te dice: bien hecho, siervo y fiel, bien hecho. Lo único que tú necesitas en esta vida es la validación de Jesús, es la validación de Él. Que Él valide tu perla y que la mire y vea que es diferente a la de otro, completamente diferente. Usted sí se ha dado cuenta que los collares de perlas naturales, todas las perlitas son diferentes. Estas son de mentiras, que son redondas, no, las perlas de verdad son de formas diferentes, de colores y brillos absolutamente maravillosos, y que Él pueda ver tu perla y decirte: bien hecho, bien hecho, bien hecho. Y si tú miras la Biblia de los grandes hombres que nos inspiran la vida como hijos de Dios, tú te vas a dar cuenta que todos ellos atravesaron diferentes cosas para lograr su perla. Para José fue la cárcel que recibió cuando sus hermanos lo traicionaron. ¿Sí recuerdan la historia? Para Moisés fue el desierto que tuvo que atravesar durante 40 años. Para David fue las cuevas donde tuvo que esconderse cuando un rey loco llamado Saúl, recuerdan, lo perseguía para matarlo sin ninguna razón, injustamente. Para Job significó una enfermedad que lo consumió completamente, que acabó además con su familia, con todas sus posesiones, siendo el hombre más justo en toda la tierra. Para Pablo significó un aguijón
¿Cuántos recuerdan la historia del aguijón? Que él lloraba y gritaba: quítamelo, Dios, quítame este aguijón, quítamelo por favor, no quiero tenerlo más. Y Dios le dijo: no, no, te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay cosas, amado, que a veces no entendemos, pero tu dolor tiene sentido. Esa lucha por la que estás pasando tiene sentido. Y si tú solo, mientras transitas por ese camino, tienes en mente que solo estás desarrollando esa perla que vas a llevarle a Jesús, vas a presentarle a Jesús, vas a entregarle como tu regalo a Él, y que lo va a embellecer a Él un poquito más, tú te vas a dar cuenta que las aflicciones van a tener una diferencia en tu vida. Y voy a decirte por qué. José, que atravesó esa cárcel años adelante, se dio cuenta que eso que él pasó fue una bendición fantástica, no solo para su casa, sino para una nación que se libró de pasar por el hambre. ¿Cuántos recuerdan la historia? Moisés atravesó ese desierto 40 años, pero introdujo un pueblo. Sí, unos murieron, unos fallaron, sí, unos se quejaron, unos dieron voces y estuvieron terribles. Sí, eran un pueblo terco, duro, dice la palabra, pero introdujo una gente en la tierra prometida. Y fue llamado el hombre más manso en toda la historia. David decidió no tocar a ese hombre que quería matarlo, aunque tenía por qué, aunque tenía razones. Además, él era un guerrero, tenía cómo hacerlo, pero él decidió no tocar el hombre de Dios, porque dijo: yo no soy el juez, no voy a tocarlo, lo voy a matarlo. Y pudo ser el hombre llamado conforme al corazón de Dios. Esa fue la perla. Job, dice la palabra que en medio de esa pérdida perdió todo, sus posesiones, siendo más rico del mundo y el más justo. Tenía una lepra que lo consumía, perdió su familia, perdió todo, y sin embargo adoró en medio de la situación. Adoró. Y se le regresaron, dice la palabra, que 3 veces más todas las cosas que él tenía, su familia, sus posesiones. Pablo, que aunque ese aguijón jamás fue quitado de él, fundó las iglesias para los gentiles, para que tú y yo hoy pudiéramos conocer a Jesús. Y escribió estas cartas que cuando tú y yo las leemos, vemos un hombre empático con el dolor, un hombre que nos inspira a seguir adelante. Yo no sé si usted ha leído las cartas de Pablo, pero son tan tremendas que nos consuelan a veces en nuestras aflicciones, iglesia. ¿Sabe por qué el aguijón de Pablo no explica qué es? El aguijón de Pablo, usted no lee en la Biblia que es una enfermedad. Hay muchas interpretaciones. Que puede ser una enfermedad, que puede ser persecución, que puede ser algo en su carácter con lo que él luchaba, que puede ser personas que siempre estaban allí presionándolo, que puede ser a veces un problema que él se sentía menos que todos, porque él siempre empieza sus cartas diciendo: yo, Pablo, apóstol, también soy. Muchas causas, pueden ser muchas interpretaciones, pero ¿sabe por qué Jesús no nos dejó descrito cuál es el aguijón de Pablo? Para que sea cual sea su dolor, usted se pueda identificar con él.
sea una enfermedad, sea persecución, sea una lucha en su carácter, sea lo que sea, usted se puede identificar con él. Y esta mañana mi reto, iglesia, es decirte que me he dado cuenta en estos 42 años que tengo, o eso me costó decirlo, 25, estos 42 años que tengo, que la vida no es un camino así. Todos pensamos que la vida es un camino así, de ascenso, de éxito, eso es lo que quisiésemos, pero realmente la vida es así. Momentos altos y momentos bajos, momentos de tristeza y momentos de profunda alegría, momentos de soledad, ¿verdad? Y momentos también donde nos sentimos completamente plenos y llenos con personas. Esa es la vida. Y en todos esos momentos usted y yo necesitamos aprender que Dios está simplemente procesándote y desarrollando virtudes en tu carácter. Pero depende de ti y depende de mí cultivar esa perla. Tú eres el que produce la sustancia para recubrir ese grano. Tú eres el que produce internamente en el corazón esa sustancia que hace que ese nácar que forma la perla empiece a cultivarse. ¿Cuántos vamos a decidir cultivar esas perlas para Él? Que tu vida y mi vida a lo largo del camino, de los altos que son maravillosos, pero también de los bajos. Hace poco con mi hija nos sentamos a hablar porque ella estaba atravesando, si me lo permites decirlo, un tiempo como de cuestionamiento, porque ahora los jóvenes o todos llegamos a unas etapas donde ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cierto? Hasta aquí, ¿qué he logrado? Hasta aquí, ¿qué he avanzado? ¿Para dónde voy? Y normalmente como seres humanos nos sentimos como frustrados, defraudados. Bueno, ¿qué he hecho? Nada. Y ella empezó a sentirse un poco decepcionada, triste, y yo la veía a veces como llorando y con una decepción muy profunda. Y yo le dije, nena, y intentamos es como irnos al otro lado donde, Señor, no, es que no he podido, es que si hubiese, es que si yo, es que sí, y él si hubiera, y él si hubiera. Y yo le dije, nena, tenemos que aprender que el Señor también sea el Señor en nuestras decepciones, en nuestras frustraciones. Porque Él es el Señor y ay sí, me salió esto, estuvo buenísimo, pero cuando las cosas no van bien, que Dios sea el Dios de tus decepciones, de tus fracasos también, de tu dolor. Porque la perla se va a formar es en atmósferas de dolor. Es producto de tu dolor, iglesia. Pero es nuestra decisión cultivarla. ¿Qué hacemos en esos momentos de tristeza? ¿Vamos a decidir perdonar? ¿Vamos a decidir humillarnos? ¿Vamos a decidir producir ese nácar? Que cuando lleguemos al cielo le digamos, Jesús, aquí está tu perla, tu perla. Y yo me imagino a Jesús yendo de su trono a un cofre pequeño o un cofre grande, sacando ese collar de todas las perlas tuyas, 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 y poniéndola en su collar y poniéndoselo y luciéndolo con tanta majestad.
Esa perla la tienes tú, Él no la tiene. Esa es la que tú le vas a dar. Esa es la que tú le vas a entregar. Que cuando llegues al cielo, iglesia, no lleguemos con las manos vacías. No lleguemos pensando, me faltó un poquito más. Todos aquí vamos a tener en la vida oportunidades para cultivar esa perla. No las veas como procesos sin sentido. Aprovecha esas estaciones para producir ese nácar que va a ponerle una capita más a la perla que vas a darle a Jesús. Amén. Pónganse de pie en esta mañana, por favor. Saben, siempre habrá alguien mejor que tú. Yo siempre le digo a mis hijas que cantan, que están como involucradas en la música, que a veces como mujeres somos hasta competitivas con otras mujeres. Siempre habrá alguien más bonita que tú, alguien más brillante que tú. Siempre habrá alguien que cante mejor que tú, más alta que tú, con el pelo más bonito que tú, más inteligente que tú, siempre. Pero nadie tiene la perla que tú tienes. Es única en su naturaleza. Y Jesús no la va a tener si tú no la cultivas. Esa es la que tú vas a darle, la que tú vas a darle, la que tú vas a darle. Que lleguemos al cielo y podamos abrir el corazón y decirle: Señor, este delicado corazón produjo esta perla para ti. Y en los procesos de sufrimiento, Señor, adoré, esperé, perdoné, no dudé de tu bondad, fui fiel. Y de la boca de tu rey va a salir ese: bien hecho, siervo fiel. Bien hecho, bien hecho. ¿Cuántos se comprometen aquí a ir formando una perla para Él? Amén. Cierre sus ojos esta mañana. Padre, te damos gracias. Señor, yo sé que este mensaje es muy sencillo, pero si podemos entender, Señor, que en esos lugares oscuros de nuestra alma, Señor, se revela la imagen de tu Hijo Jesús. Señor, que podamos transitar en los momentos bajos de nuestro camino con el mismo agradecimiento, con la misma expectativa de lo que tú puedes hacer, creyendo en el mismo poder, como cuando haces grandes milagros, Señor. Señor, enséñanos a desarrollar en nosotros esas virtudes tan hermosas que a veces solo podemos conseguir en esos momentos de dolor, Señor. Ayúdanos, Señor, a desarrollar el perdón en nosotros, a desarrollar la paciencia, Señor, la humildad, el respeto, Señor. Enséñanos, Señor, a adorarte de todo corazón cuando atravesamos, Señor, el desierto, así como atravesamos el valle, como atravesamos el monte, Señor, los pastos verdes, Señor, como cuando estamos tal vez en escasez. Enséñanos, Señor, que nuestro corazón siempre sea agradecido, Señor, y que produzca esa sustancia, Señor, que va formando esa perla que vamos a darte a ti, Jesús. Que cada vida en este lugar, Señor, pueda embellecer tu nombre, sea el testimonio de que fuimos buenos siervos fieles
en esta tierra, Señor. Sé que no vamos a llevarnos nada de aquí, Señor. Nada de lo que consigamos terrenalmente, Señor, podemos dártelo a ti. Pero si logramos, Señor, desarrollar esas virtudes eternas en nosotros, el Padre será glorificado. Señor, tú eres el dueño de lo visible y lo invisible. Y hasta lo más pequeño que existe, cada átomo del cosmos, tú no necesitas nada de nosotros, Señor. Pero permítenos, Señor, formar, desarrollar en nosotros, Señor, esa gema preciosa que nace a veces de los dolores profundos de nuestro corazón, Señor. Te damos gloria en esta mañana, Señor. Gracias por este mensaje sencillo, pequeño, Señor, pero que puede dar consuelo a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén y amén. Amén.